2013 tuvimos un año ciertamente de crecimiento económico, de creación de empleos, pero muy por debajo de las necesidades de crecimiento que tiene la economía mexicana y sin duda por debajo del potencial de crecimiento que tiene nuestra economía. Como en todos los análisis macroeconómicos pueden identificarse causas múltiples, permítanme señalar destacadamente tres causas que en opinión de la Secretaría de Hacienda hicieron del año 2013 un año de bajo crecimiento. En primer lugar, un entorno externo que empezó a desacelerarse a mediados de 2012 y que no fue sino hasta la última parte del año 2013 que mostró signos de reactivación, particularmente en los Estados Unidos, que tuvo un crecimiento lento, generando una disminución en el dinamismo de nuestras exportaciones manufactureras. En segundo lugar, el gasto público, muy relacionado con el efecto calendario del cambio de gobierno. Y en tercer lugar, el sector de la construcción y particularmente el sector de la vivienda, que ha experimentado sin duda problemas estructurales que se han ya manifestado plenamente en el año 2013. Empiezo por el sector externo. Creo que esta gráfica muestra con toda claridad lo que ocurrió. Si vemos esta es la evolución en los últimos 24 meses o 23 meses de las exportaciones no petroleras y de la producción industrial manufacturera. Vemos claramente cómo hay un periodo que inicia a mediados de 2012 y que continúa durante toda la primera mitad del 2013 de aplanamiento de las exportaciones, es decir, nuestras exportaciones y por lo tanto la industria manufacturera dejó de crecer durante un periodo de 12 meses. Mucho tiene que ver con lo que ocurrió en la economía de los Estados Unidos, que entró en una desaceleración, en parte por las condiciones fiscales en Estados Unidos y la contracción o la disminución del ritmo de crecimiento que deriva de ello. La buena noticia para 2014, que es un motivo para estar optimistas, es que el dinamismo de la economía en los Estados Unidos ha mejorado y estamos viendo ya el impacto en el crecimiento de nuestras exportaciones manufactureras y de la recuperación de nuestra industria manufacturera en general. Esto nos hace pensar que este factor, que es determinante para el crecimiento económico en 2014, tendrá un mucho mejor desempeño que el que tuvo en 2013 y sin duda nos permite estar optimistas al respecto. En segundo lugar, déjenme hablar del efecto calendario que tiene el cambio de gobierno. Un dato importante es que el gasto público de 2013 se ejerció en su totalidad, es decir, al cierre de diciembre, y así lo reportaremos a finales de este mes, no tenemos subejercicios relevantes en el gasto público. Esto quiere decir que lo que observamos en la primera parte del año fue un efecto calendario relacionado con el cambio de gobierno, con la transición de una administración a otra, que obliga a una calendarización del gasto distinta a la de un último año de gobierno. Mientras que una administración saliente del sexto de año adelanta el gasto, la administración entrante en su primer año de gobierno necesariamente ejerce el gasto concentrándose más en el segundo semestre. Vean ustedes el efecto que tiene el cambio de gobierno históricamente. Si ven ustedes la gráfica que está a su izquierda, es una gráfica muy sencilla que compara la tasa de crecimiento, de un año último de administración con el primer año de la siguiente administración. Lo que nos muestra esto es que, con una excepción, que es la transición de 1988 a 89, en todos los casos disminuye en México la tasa de crecimiento de la economía. Esto en parte es por la fecha en la que cambia el gobierno, que es el 1 de diciembre. Esto implica que el presupuesto de egresos del primer año de gobierno se aprueba mucho más tarde, que las reglas de operación de los programas se aprueban más tarde. Les doy un ejemplo. Que es ya un año no de transición gubernamental, las reglas de operación de todos los programas se publicaron antes de terminar el año 2013. Sin embargo, en 2013, las reglas de operación se publicaron a finales de febrero. Esto implica obligadamente lentitud en el ejercicio del gasto. La buena noticia, y es un cambio estructural importante
desde el punto de vista económico que se generó en la reforma política es que como parte de la reforma política que está ya a consideración de las legislaturas de los estados, cambiará la fecha del cambio de gobierno, adelantándola en el año, lo cual permitirá que aún en un año de transición gubernamental tengamos un ejercicio, una calendarización racional, mucho más racional del gasto, de la que hemos tenido en los últimos 70 años, como lo pueden ustedes observar. La gráfica de la derecha es muy ilustrativa, porque compara la calendarización que hizo el gobierno del gasto en 2012 con la de 2013. Es decir, desde el principio del año sabíamos que íbamos a tener disminuciones importantes en el gasto en los meses de enero, febrero, marzo y abril, y que serían compensadas con mayor ejercicio del gasto en el segundo semestre del año, que fue exactamente lo que ocurrió. Este efecto de retraso en la calendarización del gasto público, naturalmente no existe en el año 2014, al contrario, estamos teniendo un ejercicio oportuno del gasto público en virtud de que emitimos, al aprobarse el presupuesto de egresos para el año 2014 a tiempo, emitimos los oficios correspondientes para autorizar a las dependencias que iniciaran los procesos licitatorios desde finales del año pasado, lo cual nos dará el efecto inverso, es decir, un ejercicio del gasto mucho más oportuno para este año. El tercer elemento que que ayuda a explicar el menor crecimiento que tuvimos el año pasado, sin lugar a duda tiene que ver con la industria de la vivienda. En la parte baja del lado derecho ven ustedes el índice Hábitat de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, es el índice de precios de las acciones de las empresas en la industria de vivienda, y ven ustedes cómo desde 2010 hasta la fecha ha tenido una declinación constante. Esto muestra que el problema en la industria de la vivienda es un problema que se ha venido acumulando. Y si vemos la gráfica de la izquierda, ahí nos muestra los diferentes componentes del sector de la construcción, tomando a enero de 2008 como base para cada uno de los índices, y vemos cómo tenemos algunos sectores de la construcción muy dinámicos, particularmente la construcción privada no residencial, que ha tenido un crecimiento sostenido y significativo en los últimos 4 años, y sin embargo el único sector que muestra una caída permanente desde el 2008 a la fecha es el sector de construcción de vivienda, que es la línea amarilla que se muestra ahí. Esto lo que nos lleva a identificar es que hay un problema estructural en la construcción de vivienda. Y mucho tiene que ver con el agotamiento de un modelo de negocios y de financiamiento público a la vivienda que fue muy exitoso hace algunos años y que sin embargo ha sido agotado, que nos llevó como país a construir muchas viviendas, miles de viviendas, en lugares absolutamente inapropiados, que hoy se encuentran abandonadas. Tenemos cerca de 5 millones de viviendas que se encuentran abandonadas o semi-abandonadas en condiciones de deterioro y que se construyeron en lugares lejos de los centros de trabajo, sin acceso al transporte público y en algunos casos sin acceso a los servicios básicos como el agua potable o la electricidad. Esto tiene que cambiar. Por eso, desde el principio del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una nueva política de vivienda y que implica el que la vivienda deberá construirse solamente donde debe de haber vivienda y con las condiciones mínimas que tiene que cumplir una vivienda. Por ejemplo, el tener por lo menos 2 habitaciones y no construir viviendas de 40 o de 50 metros cuadrados. Estamos viendo ya cifras alentadoras en el ámbito de la vivienda en el cierre del año, excluyendo las 3 grandes empresas de vivienda que están en condiciones muy complejas desde el punto de vista financiero por un exceso de apalancamiento, excluyendo estas 3 empresas, las 3 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos un crecimiento muy importante de los inicios de construcción de viviendas en noviembre, diciembre, y el ritmo está continuando el mes de enero. Es decir, empezamos a observar que se revierte la tendencia. Todo esto implica que tenemos mejores perspectivas de crecimiento para el año 2014 a partir de los factores coyunturales. Si vemos el caso de los Estados Unidos, vemos como claramente la desaceleración que se observó
en Estados Unidos hace algunos trimestres y que tuvo un impacto directo en nosotros, claramente ha sido superado. Estados Unidos ya está creciendo a una tasa relevante, y el desempleo en Estados Unidos está decreciendo. De hecho, hoy se anunció una cifra de 6.7% en la tasa de desempleo, muy baja, un dato contradictorio al tiempo que la creación de empleos también anunciada el día de hoy estuvo muy por debajo de las expectativas de mercado. Es decir, las cifras en la economía de Estados Unidos todavía tienen un comportamiento mixto, pero creo que la tendencia, todos los analistas coinciden en que la tendencia es fundamentalmente favorable. En el caso de México, algún par de indicadores que son alentadores. Por ejemplo, el número de empleos en millones a partir de los asegurados en el IMSS continuó creciendo el año pasado. Es decir, 2013 fue un año de crecimiento bajo, pero sí fue un año de creación de empleos, alrededor de 475,000 empleos creados en el sector formal privado el año pasado. Los indicadores de consumo privado muestran todavía signos de debilidad, pero claramente la tendencia empieza a recuperarse. Con respecto a la inflación, sé que estuvo hoy Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, con ustedes esta mañana. Es evidente que tendremos algunos efectos transitorios derivados de la entrada en vigor de la reforma hacendaria y también de algunas decisiones de política pública, como por ejemplo el alza del boleto del metro, por lo cual tendremos algunos meses de inflación ligeramente superior a la observada en los meses anteriores, pero lo que es un hecho es que México sigue siendo un país de baja inflación y con expectativas de baja inflación, es decir, tenemos en la política monetaria del Banco de México un ancla nominal efectiva que permite estabilizar las expectativas inflacionarias. Con respecto al déficit público, como ustedes saben, el Congreso de la Unión autorizó para el año próximo un déficit de 1.5% del PIB, conforme a la definición de déficit de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, que excluye la inversión de petróleos mexicanos, aún considerando el déficit en su versión más amplia, que es el déficit, el incremento en los requerimientos financieros del sector público amplio. El déficit público que tendrá México está claramente por debajo de otros países, y si vemos el nivel de deuda que tiene el gobierno mexicano, sigue siendo, insisto, en su definición más amplia de deuda pública, que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Seguimos siendo un país uno de los países menos endeudados de la OECD o de América Latina. Quiero comentar que a partir de 2014 entra en vigor algunas de las nuevas reglas de responsabilidad hacendaria aprobadas por el Congreso de la Unión en noviembre pasado. En primer lugar, se estableció una nueva regla de balance público que establece por primera vez, y esto es creo que algo que tal vez no se ha aquilatado en su importancia para el desempeño futuro de las finanzas públicas, un techo en el crecimiento del gasto corriente. Una de las características menos favorables en el desempeño de las finanzas públicas de 2000 al 2012 fue el crecimiento del gasto corriente. Por primera vez tendremos un techo absoluto en el crecimiento del gasto corriente, y se introduce una medida mucho más amplia y transparente, conforme a los mejores estándares internacionales, para medir la condición del balance público, adoptando los requerimientos financieros del sector público ajustados conforme a la metodología del Fondo Monetario Internacional como la medida para evaluar desde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la condición de estabilidad de las finanzas públicas. La expectativa de crecimiento para el próximo año, la meta oficial que tiene la Secretaría de Hacienda es del 3.9%, la OECD, estuvo José Ángel Gurría con ustedes, tiene una meta del 3.8%, una previsión del 3.8%. Sin duda, en lo que coinciden todos los analistas, es que el año 2014 será un año de recuperación en el crecimiento económico.